Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el tema de lípidos, que abarca los puntos 10.3 de lípidos como señales, cofactores y pigmentos, el 10.4, trabajando con lípidos, y los expositores serán Alejandra Contreras López, Alonso González Padilla, y su apoyo, Almodóvar Soto, Paulina Yoselín. Hola, buenos días. El primer tema que se verá es el 10.3, como dijo mi compañera, lípidos como señales, cofactores y pigmentos. Bueno, las dos clases funcionales de lípidos consideradas hasta el momento, lípidos de almacenamiento y lípidos estructurales, son componentes celulares mayoritarios. Los lípidos de la membrana representan del 5 al 10% de las masas secas de muchas células y los lípidos de almacenamiento más del 80% de la masa de un adipocito. Los lípidos de almacenamiento son los ácidos grasos y los triacilgliceroles. En cambio, los lípidos estructurales son fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol. Hay algunas excepciones importantes. Estos lípidos juegan un papel positivo en las células. Los combustibles lipídicos están almacenados hasta que son oxigenados por enzimas. Y los lípidos de membrana forman barreras impermeables que separan las células y los comportamientos celulares. Aquí se menciona la palabra adipocito. ¿Qué es un adipocito? Es una célula esférica o poliédrica de gran tamaño presente en la grasa, cuya función principal es el almacenamiento de lípidos. Hay otro grupo de lípidos que, aunque son componentes celulares relativamente minotorios, tienen papeles activos en el tráfico metabólico, en tanto que metabolitos y mensajeros. Algunos son señales potentes, tales como las hormonas transportadoras de la sangre desde un tejido a otro, o como los mensajeros intracelulares generados en respuesta a una señal extracelular, ya sea también una hormona o un factor de crecimiento. También hay un tercer grupo que consiste en los lípidos con un sistema de doble enlace conjugados. Los conjugados es la posición. Moléculas de pigmento que absorben luz visible. Finalmente, un grupo muy extenso de lípidos volátiles producidos en las plantas actúan de señales a través del aire, permitiendo que las plantas se comunican entre sí. También son útiles para evitar animales amigos y disuadir enemigos. Bueno, el primer subtema se llama los fosfatidinoinositoles, y algunos derivados de la esfingosina actúan como señales intracelulares. El fosfatinoinositol y sus derivados fosforilados actúan a niveles para la regulación de la estructura y el metabolismo celular. El fosfatidinoinositol 4,5-bifosfato es en el lado citoplasmático de las membranas plasmáticas, sirve como depósito de moléculas mensajeras que se liberan en el interior de la célula, dando como respuesta a señales extracelulares que interaccionan con receptores específicos de la superficie. Los fosfolípidos de inositol también actúan como puntos de nucleación para algunos complejos supramoleculares que intervienen en la señalización o la exocitosis. Los esfingolípidos de membrana actúan también como fuente de mensajeros intracelulares, tanto las cerámidas como la esfingomielina. Son potentes reguladores de las proteínas quinasas y se sabe que la ceramida o sus derivados intervienen en la regulación de la división celular, diferenciación, migración y también la muerte programada. Aquí abajo vemos una imagen acerca de los esfingolípidos. Estas, pues como dice la imagen, poseen una molécula de esfingosina,
son anfipáticas y son parte mayoritaria de los glucolípidos de las membranas por el azúcar que contienen. Es la de la izquierda. El siguiente subtema se llama los icosanoides son portadores de mensaje a las células vecinas. Los icosanoides son hormonas paracrinas, sustancias que actúan solo en las células próximas al punto de síntesis de la hormona, en lugar de ser transportadas por la sangre para actuar en células de otros tejidos u órganos. Todos los icosanoides proceden del araquidonato y del ácido icosapentaenoico, Estas tienen unas características que son, intervienen en las funciones reproductoras, en la inflamación, fiebre, dolor, asociados también pues a las lesiones o enfermedades que se presenten, en la formación de coágulos que hay en la sangre y en la regulación de la presión sanguínea. También, por último, también tiene como característica enlace secreción gástrica ácida y en diversos procesos importantes en la salud o la enfermedad humana. Hay 4 principales clases de icosanoides. Estos son prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, cifoxinas. Yo les voy a hablar acerca de cada uno de los 4. La primera es la prostaglandinas, que se abrevia con PG, que contienen un anillo de 5 átomos de carbono y tienen funciones diversas. Entre estas están que estimulan la concentración del músculo liso del útero durante el parto o también la menstruación de la mujer. Otras afectan el flujo sanguíneo a órganos específicos, al ciclo sueño-vigilia y a la capacidad de respuesta de ciertos tejidos o hormonas tales como la adrenalina y el glucagón. El sueño-vigilia se le llama así a la alterancia entre los estados de estar despierto, que es la parte de vigilia, y el estar dormido, que es la parte del sueño, por si alguno de ustedes no sabía. También elevan la temperatura corporal y causan fiebre y dolor. Después se encuentran los tromboxanos, que se abrevian con TX. Estos tienen un anillo de 6 átomos a comparación de la otra que tenía 5 átomos, que contienen una función éter. ¿Qué es una función éter? Es un grupo funcional del tipo ROR, en donde R son los grupos que contienen átomos de carbono. Estos son producidos por plaquetas y actúan en la formación de coágulos sanguíneos y en la reducción del flujo sanguíneo hacia el sitio de algún coágulo. Esta es la molécula, aquí abajo se presenta la molécula de los tromboxanos. Después vamos a hablar sobre los leucotrienos. Estos se abrevian con LT. Estos son encontrados por primera vez en los leucocitos. Contienen 3 enlaces dobles conjugados que se muestran en la parte superior en la imagen. Son señales biológicas potentes, por ejemplo, el leucotrienos de 4 derivados de los leucotrienos A4 inducen la contracción del músculo liso que recubre las vías aéreas del pulmón. La sobreproducción de leucotrienos produce ataques asmáticos. La fuerte contracción de los músculos produce el shock anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico? El shock anafiláctico es una severa reacción anafiláctica, que es una alergia rápidamente progresiva, el cual se produce una disminución de la presión arterial con riesgo para la vida. La reacción puede ser ya sea picaduras de abeja, alergia a la penicilina, entre otras cosas. La sobreproducción de leucotrienos produce ataques, como dije, asmáticos, por lo que su síntesis constituye una de las dianas de medicamentos antiasmáticos
tales como la prednisona. Por último, están las lipoxinas. Estas se abrevian con LX, al igual que los leucotrienos, son icosanoides lineales. Tiene característica que es la presencia de varios grupos hidroxilo a lo largo de la cadena. Aquí en esta molécula se puede ver que tiene 4 grupos hidroxilo. Estos compuestos son potentes agentes antiinflamatorios debido a que su síntesis está estimulada por dosis bajas, 81 miligramos de aspirina tomadas diariamente. Esta baja dosis se prescribe frecuentemente a individuos con enfermedades cardiovasculares. Hablaremos ahora sobre las hormonas esteroides que transportan mensajes entre tejidos. Bueno, primero que nada, los esteroides son derivados oxidados de los esteroles. Poseen el núcleo del esterol, pero carecen de la cadena alquílica unida al anillo D del colesterol, y por ello son más polares que el colesterol. Todas las hormonas esteroides son derivadas del colesterol. Las hormonas esteroides se desplazan a través del torrente circulatorio, que son las proteínas transportadoras, desde el sitio de producción hasta los tejidos diana, donde entran en las células. Se unen a proteínas receptoras altamente específicas en el núcleo y provocan cambios en la expresión genética y por consiguiente en el metabolismo. Aquí tenemos un diagrama donde la hormona esteroide entra al citoplasma y están los receptores esteroides y se unen a los receptores, luego se van al complejo esteroide y se mueve hacia el núcleo. Se une después al complejo regulador. Y se junta ahí con el ADN y es donde inicia todo esto de transcripción y el traslado del ADN y es como entra nuestro metabolismo. Los principales grupos de hormonas esteroides son las hormonas sexuales masculinas y femeninas, y las hormonas de corteza suprarrenal, el cortisol y la aldosterona. La testosterona. Esta es la principal hormona sexual en los hombres. Durante la pubertad de un niño, la testosterona causa el crecimiento del vello corporal, el desarrollo muscular y la profundización de la voz, mientras que en los hombres adultos controla el deseo sexual, mantiene la masa muscular y ayuda a producir el esperma. El estradiol es la hormona sexual femenina que se produce en los ovarios y en la placenta. El estradiol desempeña un papel fundamental en el desarrollo sexual. Se trata de la forma más importante de la hormona estrógeno que en las mujeres sexualmente maduras se fabrica, sobre todo en dichos ovarios. Mientras que la prednisona es el esteroide sintético usado como agente inflamatorio. Esta se usa sola o con otros medicamentos para tratar los síntomas producidos por el bajo nivel de corticosteroides, que es la falta de ciertas sustancias que en general son producidas por el cuerpo y que son necesarias para su normal funcionamiento. Las plantas vasculares producen millares de señales volátiles. Estas señales sirven para su reproducción, para atraer polinizadores o dispersores de semillas, como defensa para repeler insectos. También sirven para detener la colonización por bacterias y sirven como mensajeros intraespecíficos. Esto quiere decir que la planta naturalmente produce señales que hace que tenga un buen funcionamiento. ¿Cómo
que no haya plaga de insectos sobre ella, que no se llene de bacterias, también atrae a los agentes polinizadores para su reproducción, etcétera. Gran parte de las sustancias volátiles de las plantas, entre ellas el geraniol, que el geraniol es la sustancia que le da olor característico a los geranios, el bepineno, que es la sustancia de los pinos, el limoneno, que es el de las limas, provienen de ácidos grasos o de compuestos formados por la condensación de unidades de isopreno, de 5 carbones. El brasinólido es una sustancia que las plantas vasculares contienen de tipo esteroide. Es un potente regulador del crecimiento al aumentar la velocidad de alargamiento de los tallos y afectar la orientación de las microfibrillas de la pared celular durante su crecimiento. Y aquí tenemos su estructura. Las vitaminas. Estas vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales. Existen 13 vitaminas esenciales. Esto significa que estas vitaminas son las que se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente. Las categorías se agrupan en 2 categorías. Vitaminas liposolubles, que son solubles en disolventes orgánicos o polares, que como podemos observar ahí son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y la otra categoría que son vitaminas hidrosolubles, que son las que se pueden extraer de los alimentos mediante disolventes acuosos, que son las que podemos observar ahí, tales como la vitamina B1, B2, B3, la vitamina C, etc. En esta imagen que tenemos aquí es la producción y el metabolismo de la vitamina D. Dicha vitamina se produce en la piel por irradiación ultravioleta, que rompe el enlace sombreado en rosa que tenemos ahí en la primera estructura. En el hígado se añade un grupo de hidroxilo, mientras que en el riñón una segunda hidroxilación sucede, que produce la hormona activa, que es la vitamina dihidroxivitamina D. Esta hormona regula el metabolismo del calcio en los riñones, intestinos y huesos. Las vitaminas A y D son precursoras hormonales. La vitamina D3, porque es el colecalciferol por sí misma, no es biológicamente activa, pero enzimas del hígado y los riñones convierten en este precursor en el 1A 25-hidroxivitamina D, que también se le llama calcitriol, que es la hormona que regula la captación de calcio en el intestino y las concentraciones de calcio en el riñón y en los huesos. La vitamina A. La vitamina A y sus metabolitos oxidados, ácido retinoico y retinal, actúan en los procesos de desarrollo, crecimiento celular y diferenciación en la visión. La vitamina A o B, caróteno, de la dieta puede convertirse en ácido retinoico, todo trans, una hormona, que actúa a través de una familia de proteínas receptores nucleares, también llamadas RAR, RXR y PAR, que regulan la expresión génica central del desarrollo embrionario, la diferenciación de células madre y la proliferación celular. Las vitaminas E y K y las quinonas lípidas son cofactores de oxidación y reducción.
La vitamina E está constituida por una serie de lípidos denominados tocoferoles, que estos contienen un anillo aromático, perdón, un anillo aromático sustituido y una cadena lateral isoprenoide larga. Dado que son hidrofóbicos, los tocoferoles se asocian con las membranas celulares, depósitos lipídicos y lipoproteínas de la sangre. El anillo aromático de la vitamina K experimenta un ciclo de oxidación y reducción durante la formación de la protombina activa. Esta proteína del plasma sanguíneo es esencial para la formación del coágulo sanguíneo. Mientras que la ubiquinona, que también es llamada la coenzima Q, y la plastoquinona son isoprenoides que funcionan como transportadores lopólitos de electrones en dichas reacciones de oxidación-reducción, que impulsan la síntesis de ATP en la mitocondria y en los cloroplastos. Tanto la ubiquinona como la plastoquinona pueden aceptar uno o dos electrones al mismo tiempo que uno o dos protones. Los dolicoles activan precursores glucosídicos para la biosíntesis. Los dolicoles son compuestos con interacciones hidrofóbicas fuertes con los lípidos de membrana, anclando los glúcidos unidos a la membrana en donde participan en reacciones de transferencia de glúcidos. Un dolicol es un transportador. Bueno, yo les voy a hablar acerca de que muchos pigmentos naturales son dienos conjugados lipídicos. Los dienos conjugados tienen cadenas carbonadas en las que se alteran enlaces dobles y sencillos, ya que este ordenamiento estructural permite la deslocalización de electrones que al excitarla con radiación electromagnética nos da colorización visible, nos da colorantes a los humanos como a otros animales. La diferencia de la pigmentación de aves macho y hembra se debe a las diferencias en la captación intestinal, ya que ambas absorben los pigmentos carotenoides de los materiales vegetales que consumen, tales como la cantaxantina o la zeaxantina. Aquí se ven arriba las moléculas de la cantaxantina y la zeaxantina, que la de arriba es un rojo brillante y la de abajo es un amarillo brillante, que es el que hace que coloren las plumas de las aves.